Hace un par de semanas aproximadamente dejaba el mundo de los vivos David Lynch, y ustedes se han visto, aunque no sean expertos en cine, yo no lo soy, en las necrológicas se habla de él como un genio sobre todo del suspense, del terror, de lo extraño. Contracultura no lo sé, porque tuvo un enorme impacto en la sociedad, no solo norteamericana. ¿Se acuerdan de Twin Peaks? ¿Se acuerdan del hombre elefante? Porque claro, Joseph Merrick vivió y su esqueleto está. Y aquí hay una pieza emblemática para Cuarto Milenio. Hemos hablado del caso de este hombre que se convirtió en celebridad, que murió por el peso de su propio cráneo y que estaba asaeteado por el síndrome de Proteus. ¿Por qué le interesó a Lynch este personaje, esa película en blanco y negro, que tanto impactó luego en personas como Michael Jackson? En fin, es como un vector importante en la contracultura americana, sí, de lo enigmático. Pero es que la historia de David Lynch con lo bizarro, lo extrasensorial, lo sobrenatural, va mucho más allá, pero mucho más allá de Twin Peaks, de Cabeza Borradora, del hombre elefante, de... ¿Quieren conocerlo? Un auténtico experto se ha zambullido en esos expedientes Lynch, y yo sé que tanto si les gusta o les gustaba este creador como si no, esto les va a interesar mucho. What fascinates me is ideas. Everything we do. Lo que más me fascina son las ideas. Todo lo que generamos, creo, arranca con una idea. Y a veces obtenemos ideas para pintar cuadros, otras veces para componer música. Y en ocasiones surgen ideas para hacer cine. Pero todo empieza con una idea. Es algo intuitivo. Gran parte de esto surge de escribir ideas que no tienen nada que ver con la esfera intelectual. Es un viaje intuitivo. Gran experto en este creador de universos, nuestro compañero Javi Pérez Campos. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Insistías e insistías e insistías. Hay toda una cara oculta o no tan oculta de este hombre que, bueno, nos ha dejado 75 años, Los Ángeles, y en tu opinión se pierde uno de los grandes maestros de estos temas, curiosamente. Sí, David Lynch, además, curiosamente, fue un hombre que llegó a muchísimos espectadores a pesar de la extrañeza de su cine, ¿no? Quizá eso es lo que le convertía en alguien muy cautivador, especialmente interesante también para digamos, para los críticos más interesados en el cine de autor, pero también en el público general, ¿no? A pesar de todo, siempre tuvo muchos problemas, Iker, para conseguir financiación para sus películas, porque eran especialmente arduas. Algunas las tuvo que rodar a lo largo de 5 años, viviendo en los platós, en los estudios, en los establos que había cerca de los estudios, como con Eraserhead, su primera película, Cabeza Borradora, que rueda durante 5 años porque se le acaba el presupuesto a lo largo de todo el rodaje, tiene que empezar a trabajar en otros departamentos, en otros lugares para recaudar dinero y volver a invertirlo en su propia película. Siempre tuvo problemas, a pesar de que lo vemos como un genio de la cinematografía, siempre tuvo problemas de financiación. Y prácticamente hasta el final de su carrera, Iker, porque digamos, claro, para los grandes estudios, para los grandes productores de cine, escuchar las historias cuando él no las había empezado a rodar era algo muy extraño, ¿no? Tengamos en cuenta que él rascaba en lo más profundo del inconsciente para buscar ideas para sus guiones, recurría a la meditación trascendental, ahora contaremos, recurría a la intuición, no hacía historias lineales, sino que se dejaba llevar por impulsos, cambiaba los rodajes, cambiaba las ideas en el último momento, incorporaba cosas que había soñado. De hecho, Cabeza Borradora, esa primera película suya, que es una obra maestra para Kubrick, dice que es su película favorita.
surge de un sueño en el que él ve, fíjate la idea, esto yo creo que es más terrible que las pesadillas que tú cuentas aquí, Iker, a veces. Sí. Dice que tiene la pesadilla de un niño que entra en una fábrica de lápices con una cabeza humana en sus manos. Y de ahí surge esa idea de Cabeza Borradora, que será su primera película, y en la que aparece una criatura como esta que tenemos aquí, es como ser monstruoso. Más que ET es Melvin, que lo tienes ahí atrás, sí, por cierto, ¿no? Es una especie de Melvin, es un monstruo además. La historia es la de una mujer que da a luz a este ser monstruoso, a este ser viscoso. Para él eran muy importantes las texturas, lo vamos a ver a lo largo de estos fotogramas, y se ve obligado a casarse con ella, ¿no? Esto se parece un poco a lo que a él le ocurre en la vida real, porque él tiene que casarse con su mujer, se casa con su primera esposa después de que ella se queda embarazada, tiene una niña además con una serie de malformaciones y de problemas en los pies, y eso hace que él viva de una manera muy intensa esos primeros años de la vida de su hija, y posiblemente para muchos ahí está el germen del, digamos, de su creatividad, ¿no? De lo que le llevará a dirigir esta serie de películas siempre extravagantes, siempre rozando lo monstruoso, donde impera lo bizarro, lo extraño, y donde tienen una importancia fundamental esos sueños, ¿no? Pero fíjate, ahí tienes otra que me gusta mucho que esté en láminas, del hombre elefante. Es decir, que lo hemos presentado como uno de los iconos, pero también entra dentro de esa historia de lo teratológico, lo espectacular, lo circense, y verlo en imagen es que... Sí, además era muy impresionante, Iker, el maquillaje, las prótesis que llevaba el actor, porque estaban basadas en un molde real que se conserva de Joseph Merrick, del auténtico hombre elefante, en el museo privado del Royal Hospital de Londres, donde está ese molde del hombre elefante. ¿Por qué le interesará esta historia, por ejemplo, ¿no? Después de las primeras películas? Bueno, de alguna manera la propia historia del hombre elefante, que además, a pesar de ser el ser más monstruoso, uno de los más monstruosos que aparecen en su filmografía, a nivel lineal es quizá la historia más asequible, ¿no?, para el gran público, pero le interesa porque, claro, es la historia de un hombre que rompe todos los esquemas, ¿no?, que rompe las apariencias. Decían que Joseph Merrick, este hombre que se convierte en un fenómeno de las ferias del siglo XIX en Londres, que forma parte de esos circos de lo macabro, de los freaks, por desgracia, ¿no?, porque él sufre esa enfermedad que produce, el síndrome produce un aumento de los huesos de esta forma tan tremenda, de la piel también, un crecimiento de la piel exacerbado, esa creación de tumores en la parte superior del cuerpo. Dicen que el caso de Joseph Merrick es uno de los, digamos, del síndrome de Proteus más llevado al extremo, ¿no?, que se conoce y del que hay documentación, y seguramente eso interesó a David Lynch, ¿no? Él estaba interesado por lo que escondían las apariencias, por lo que se esconde debajo de las capas de lo que consideramos la realidad. Dice que adora las texturas. En su libro Atrapa el pez dorado, donde explica precisamente su interés por la meditación trascendental, habla de las texturas como algo casi rozando lo artístico. De hecho, Lynch, sus orígenes están relacionados con el arte, con la pintura. Es lo que a él le interesaba especialmente. Dice que hay una especie de belleza incluso en un cadáver, en algo muerto, que podemos visualizar a través de las texturas. Y habla también de su interés, efectivamente, por la meditación trascendental, ¿no? Eso será fundamental a lo largo de toda su vida. En este Atrapa el pez dorado dice, literalmente, el título hace referencia a su idea de que la conciencia es como un estanque, ¿no? Si uno nada a un nivel muy superficial, pescará pequeños peces, pero si uno es capaz de llegar al abismo, conseguirá atrapar a lo que él denominaba el gran pez dorado. ¿No tiene un poco que ver todo esto, Javi, con lo que nos contaba el doctor Sansegarra? Claro, claro. El doctor Segarra hablaba también de todo esto, ¿no?, del interés por la meditación trascendental, de desde gente el punto muy de vista médico y él desde el punto de vista artístico. Sí. Film, meditation, consciousness, creativity. Cine, meditación, conciencia, creatividad, paz. Es la manera para cualquier ser humano de desplegar todo su potencial. Quienes empiezan perciben cómo la negatividad se aleja. Ese peso. Luego obtienes libertad. Con la paz de un grupo que practica técnicas avanzadas de meditación, se aviva este campo de unidad. La negatividad y la conciencia colectiva se alejan. Es un estallido del poder, del gran motor que controla el universo. Es enorme, es poderoso. Siempre ha estado ahí. Disfrútalo. Disfruta la vida. Persigue más y más esa plenitud. Busca más y más esa creatividad palpitante. Rastrea más y más tu felicidad interior. Eso lo alimenta todo. La experiencia de los humanos
es muy bonito. De hecho, hace mucha referencia al doctor Segarra también a cómo la expansión de la mente se produce gracias a la meditación trascendental. Literalmente Lynch en ese libro dice que es muy importante, que es fundamental expandir la conciencia a través de la meditación, y dice: si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de golf, cuando leas un libro, lo que entiendas de él tendrá el tamaño de una pelota de golf. Cuando mires por la ventana, lo que captes será como una pelota de golf. Cuando te despiertes por la mañana, tendrás una vigilia de una pelota de golf, y a lo largo del día una felicidad interior del tamaño de una pelota de golf. Pero si logras expandir la conciencia, hacerla crecer, al leer un libro lo entenderás más, al mirar por la ventana verás más, al despertarte tu vigilia será mayor, así como tu felicidad interior a lo largo del día. Esto es un retrato de un tipo ya muy especial, o sea, al margen de las películas, de los éxitos, de los fracasos, de las turbulencias, un tipo que no es lo común, y sus experiencias con el misterio no fueron lo común. Bueno, hay una cosa que evidentemente, y en este grupo, fue un pelotazo brutal. Estaba mirando, fíjate, me está escribiendo Manolo Villanueva precisamente. Dice que ya nos contará la historia. Sí, pues me encantaría. Se lo estoy diciendo en vivo. Qué bueno. Porque había una cosa en el móvil. Sí. Claro. Cuéntanos. Esto es una esquela que apareció en los principales periódicos de España en el año 91, cuando se lanza Twin Peaks en la cadena en Telecinco. Y es una esquela que dice: han asesinado a Laura Palmer. Mira, esto nunca ha pasado, pero espera un momento, ¿eh? Supuestamente esto era Manuel Villanueva, ¿no? El creador de esto. Manolo. Manolo. Estoy en el plató, pero es que justo estábamos hablando de esto. Y digo, jolín, y me estaban contando esto, que fue una campaña, ¿o qué? Manolo Villanueva me está contando que se encaprichó, año 90, estamos hablando con el hombre. Vale. Sí, que tú querías esa serie, como fuese. Qué bueno. Qué bueno. Que nunca se había hecho. Buenísimo. Qué buenísimo. Oye, pues me vale genial, porque estamos justo con eso, Manolo. O sea que acojonante. Por la campaña. Buenísimo. Me viene genial. Manolo, un abrazo muy fuerte. Vale, hasta luego, chao. Bueno, pues la leyenda es que Telecinco hace una serie, compra una serie y hace una campaña de publicidad como nunca se ha hecho. Bueno, pues el autor es Manolo Villanueva, que estaba comentándome ahora con mucha emoción, querido compañero de tantos años. Él se encapricha de la serie, fíjate, es muy curioso porque estas series se subastan, se plantean. Y él está convencido de que va a ser una serie año 90. Manolo era director de programación del año 90. Este grupo, o sea, Telecinco había nacido en el año 90. Y el primer gran pelotazo es este. Efectivamente, don Javier, tramos del 49 y del 50% de share. Y a él se le ocurre, me está contando, que igual reafirma lo que tú me vas a contar, a él se le ocurre que es tan brutal la serie de un asesinato que la mejor campaña que nunca se había hecho es comprar espacios en los grandes medios publicitarios, periódicos en aquel momento, y decir quién ha matado a Laura Palmer. Y de alguna manera hacen otra que es, si usted no lo ve, no va a tener de qué hablar, porque todo el mundo va a hablar de eso. Lo increíble es que ocurrió. Sí, esto es genial, o sea, esto es de un genio porque ocurre antes de La Bruja de Blair, ¿no? Que es la primera vez aparentemente que se plantea una ficción como una realidad, pero aquí ocurre de esta forma y de manera muy inteligente, Iker, porque se elige el primer plano de Laura Palmer, la chica que aparece muerta. Eso nunca había pasado en la publicidad española. No había ocurrido este fenómeno que conozcamos y a mí me sorprendió mucho encontrarme con estos detalles. Y además da mucho miedo, Iker, porque es como una esquela, ¿no? Es simplemente quién ha matado a Laura Palmer. Y toda España se queda impactada con una historia que es un crimen que lo que quizá no sepan ustedes es que
hay una realidad en todo esto. Sí, hay de hecho, fíjate, hay directores de cine incluso que hicieron este libro, Regreso a Twin Peaks, con Enric Ross como coordinador de estos textos, que hablan de la impresión que generó el encontrarse cara a cara con el rostro del cadáver de Laura Palmer en estos recortes de prensa que aparecieron para anunciar la serie, ¿no? Porque decía que, claro, era una muerta sin signos de violencia, con los labios amoratados, pálida, envuelta en plásticos, decían como una mortaja postindustrial, víctima del materialismo, ¿no? Que de alguna manera es una parte fundamental después de la serie, ¿no? Lynch, cuando la plantea, la hacen David Lynch y Mark Frost, que son los creadores de la serie, ellos van en un coche a planteársela a ABC, a la cadena, y dice Lynch: yo estoy convencido de una cosa, Mark, le cuenta, cada vez que veo mis iniciales en un lugar, bien sea una matrícula, un cartel, algún sitio, yo estoy convencido de que es un signo de buena suerte. Y entonces se encuentra las iniciales DKL en una matrícula. Mark Frost se ríe, ¿no?, ante la ocurrencia de David Lynch. Giran otra esquina y vuelve a encontrarse otra matrícula con las iniciales DKL. David Keith Lynch, que son las suyas, le dice: Mark, esto va a ir muy bien. Y el otro se queda alucinado, ¿no? Creía en las señales. Claro, y él pensará, ¿con quién me he metido en este proyecto, no? Un proyecto, en un primer momento, que tiene que ver con la muerte de la chica más popular del instituto. Ellos cuentan que realmente la idea era crear una serie sobre la muerte de Marilyn Monroe, la extraña muerte de Marilyn, los últimos 7 días de vida, la relación con la conspiración, con la mafia, con los Kennedy. Pero se echan atrás porque piensan que es meterse en camisa de 11 varas. Pero la primera idea era eso. Era esa. Y entonces recuperan algunas ideas de esa primera ficción que iban a hacer y las llevan a Twin Peaks. Twin Peaks, al final, es una historia muy similar. Es la muerte de la inocencia de una chica joven de 17 años en extrañas circunstancias, y el investigador fundamental, que es Cooper, un investigador del FBI, acude al pueblo de Twin Peaks a resolver el crimen, ¿no? Cooper, además, es un trasunto del propio Lynch. Es un personaje que, a pesar de pertenecer al FBI, recurre a la meditación trascendental, recurre a la importancia de los sueños, de lo que ocurre en los sueños. A lo largo del rodaje, David Lynch sueña cosas y las incorpora a la serie. Incorpora también gazapos. Por ejemplo, en medio de un plano se cuela a un técnico que estaba trabajando, se cuela en el reflejo de un espejo, y entonces Lynch, cuando ve el resultado, dice: no, esto no es un fallo, esto es una señal, a este hombre hay que incorporarle. ¿Y qué había de verdad, Javi? Es decir, ¿había una historia subyacente de un crimen real? Hay una historia que es a la que acuden finalmente para rodar esta serie, y es una historia terrible que a día de hoy Iker sigue sin resolver. Es un crimen en 1908, el 7 de julio, en la pequeña población de Salt Lake. Hay una joven de 20 años que está recogiendo moras. Esos días, además, hace un calor terrible, hay un calor que hace que la gente no pueda salir de sus casas, y Hassel Drew, sin embargo, está en el exterior, muy cerca del estanque de Till. A las 7:30 de la tarde de ese día hay 2 vecinos del pueblo, que son Rudolf Woodrum y Frank Smith, que pasan por la carretera de Taborton, una carretera medio abandonada desde que se construyó una más amplia alrededor del pueblo, y son las últimas personas que ven con vida a Hassel Drew, porque la chica aparecerá 4 días más tarde flotando boca abajo a orillas del estanque de Till, con el rostro desfigurado por los efectos del agua y con el cráneo machacado, hundido en la parte trasera por el golpe de un objeto contundente. Cuentan las crónicas de la época, los periódicos, que yo he hecho una investigación profunda, ¿no?, en las hemerotecas internacionales para sacar información sobre el crimen, que al principio era imposible reconocer a esta chica por los efectos del agua, ¿no? El rostro estaba totalmente hinchado. El forense del pueblo la reconoce por los empastes de oro de las muelas y por la ropa que lleva puesta. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, empieza una investigación de la policía, empiezan a buscar sospechosos. En un primer momento, evidentemente, sospechan de Frank Smith, que es la última persona que la ve con vida. Los vecinos dicen que ese hombre es el tonto del pueblo, literalmente, que es imposible que haya cometido un crimen así. Este Frank Smith se contradice en varias ocasiones, al final tiene coartada, consigue escapar de la prisión. Entran en juego otros personajes, por ejemplo, el tío de Hassel Drew, que tenía una granja a 1 kilómetro de distancia, un dentista que también había pasado por la... Disfruta del incomparable sabor de Hoover, que nos abre las puertas de miles de hogares cada día, desde hace más de 50 años. Hoover, pasión por el sabor. Zona,
un ricachón de la zona también que, por lo visto, llevaba a cabo orgías, organizaba orgías ilegales en los sótanos de su casa. Todo esto empieza a aparecer en los medios. 1908, que nos suena mucho de grandes crímenes, ¿no? Claro, y que además esto, Iker, sale en los principales medios, las cabeceras, el Washington Post, en periódicos de todo Estados Unidos. Este es el caso raíz que origina, 90 años después prácticamente, Twin Peaks. Sí, porque además, claro, la investigación y la publicación en medios de comunicación de detalles como que los padres de Hassel Drew descubren en el sótano de su casa unas cajas con cartas que un hombre desconocido había enviado a su hija, cartas románticas, postales. Todo esto genera un interés y un impacto muy especial en la sociedad de la época. Y el último dato que yo he descubierto, que no había referencia, yo no la conocía, es la madre de Hassel dice en un momento dado que cree que su hija ha sido hipnotizada o mesmerizada, llevada al interior de algún lugar por un desconocido que ha hecho con ella lo que ha querido y después la ha matado y la ha tirado al río. Claro, no estaba muy desencaminada porque es cierto que las autoridades descartan que la muerte se produjera en ese lugar, en esa zona lacustre, porque no hay rastros de sangre. El sombrero y los guantes que llevaba Hassel mientras estaba allí aparecen doblados detrás de unos matorrales, una cosa muy extraña, y lo cierto es que a día de hoy no sabemos quién estuvo detrás de la muerte de esta chica, ¿no? Si lo piensas, es muy parecido también a la muerte de Laura Palmer, que aparece en el río, en el estanque, flotando, envuelta en plásticos en este caso, y la serie va tratando de descubrir quién ha matado a esta chica. En esa llamada inesperada con Manolo Villanueva, el hombre que pone en marcha todo esto en España, me dice 15 de noviembre del 90, o sea, todo muy marcado, cuando lanzan esta serie tan diferente. Hoy estamos acostumbrados a todo tipo de series, pero hace 35 años era muy diferente y el impacto fue enorme. Es más, yo me estoy acordando, fíjate, en el 91, en el mes de abril, hacíamos una investigación en toda esa comarca de la Vera, que tú bien conoces. Yo creo que es una de las primeras investigaciones, de verdad, ¿no?, entre comillas, de mi vida. Nos lleva el padre de un amigo, me acuerdo perfectamente, en un Lancia por todo ese territorio. Y, ¿sabes? El hombre estaba tan absolutamente sugestionado por Twin Peaks que emitió como 200 veces la canción. Tan, tan, bueno, una canción que tiene su historia también. Pero es que la tenemos aquí, o sea, ese viaje no lo olvidaré nunca, una de las primeras investigaciones, para que ustedes vean muy gráficamente cómo era el ambiente. La gente estaba loca con esta historia. Sí, sí, sí. Badalamenti, que es el compositor de esa obra inmortal, cuenta que David Lynch se sienta a su lado, casi en un estado de meditación, le empieza a dictar escenas de la serie y le dice: quiero que tú improvises, que compongas según lo que yo te voy contando, ¿no? Y entonces él le empieza a hablar de una escena, de unos árboles meciendo al viento, de unos semáforos también que se mueven por los efectos del aire, de una serie de detalles que hacen que Badalamenti vaya componiendo en tiempo real. Y decía Lynch, cuando se equivocaba o cuando algo no cuadraba, creía que era culpa mía y entonces volvía a explicarle la misma escena con otras palabras. Y entonces cambiaba el ambiente. Badalamenti dijo: bueno, ya tengo la grabación, voy a mejorarla, voy a perfeccionarla en el estudio. Y le dice Lynch: no, 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 esta es la que quiero, la que acaba de salir aquí de esta reunión que hemos tenido curioso, tú y yo. Como el error del técnico, entre comillas. Él quería la versión más pura. Hay unas escenas de algunas películas de una especie de sueños de una anciana. Bueno, ¿esto qué es? Esto es de la última temporada de Twin Peaks, de la tercera temporada, que se volvió más bizarra. Fíjate, dice además Lynch que el gran error de Twin Peaks fue desvelar quién mató a Laura Palmer, que si por él hubiera sido no lo habría contado nunca, habría dejado que el espectador germinara esa semilla, ¿no? Luego viene de una anciana que aparecía también. Bueno, el pequeño, ¿no?, de cabeza borradora, la anciana, que esta es una historia también terrible. Fíjate qué escenas. Es muy casi terror japonés esa anciana, ¿eh? Sí, muchos hablaban de similitudes con el expresionismo alemán, claro, o a mí me recuerdan también, tú recordarás a Diane Arbus, ¿no? Sí, la gran fotógrafa de los freaks y de los fenómenos de feria. Estas escenas son de uno de sus primeros cortometrajes, de Grandmother, la abuela, que es la historia de un niño que es maltratado por sus padres y entonces, buscando afecto de algún pariente o de alguien, planta unas semillas y de ellas crece una ameba viscosa de la que surge una anciana, una vieja, una abuela, que se convertirá un poco en la protectora de este niño, ¿no? Claro, imagínate el trabajo de las personas que escuchaban los relatos o las ideas para las películas de David Lynch, ¿no? Por eso te decía, Iker, que a lo largo de su vida se encontró muchos problemas a la hora de poder financiarlas, a la hora de encontrar productores. Incluso ocurrieron fenómenos alrededor de los rodajes y de las películas.
El éxito de Twin Peaks en España fue brutal, pero imagínate en Estados Unidos, en el pueblo en el que se rodaron los exteriores de la serie. Es un pueblo real que se llama Snoqualmie, y después de la primera entrega, cientos de miles de personas acudían casi por primera vez en masa a visitar los escenarios reales de una serie. Es un fenómeno que ocurre por primera vez con Twin Peaks, y van a visitar las cataratas que salen en la cabecera de la película, el doble R, el Diner, que aparece también con ese famoso pastel de cereza, los exteriores, ¿no? Es un lugar fundamental. Hay un periodista que es Dave LaFontaine, que en el año 90 el diario Star manda a Snoqualmie durante varias semanas a investigar los secretos oscuros de Twin Peaks, del pueblo real, del verdadero Twin Peaks, y publica un artículo que dice: el verdadero pueblo de Twin Peaks esconde sus propios secretos oscuros. Dave LaFontaine crea un gran revuelo. El pueblo termina harto de esta historia porque empieza a decir que en ese pueblo real hay una serie de ritos satánicos en la noche, hay una serie de pinturas ocultistas en algunas fachadas, que hay personas que, digamos, resuelven sus rencillas con batallas a motosierra en el bosque en las noches de luna llena, y que incluso hay una competición que él llama la competición del suicidio. Dice Dave LaFontaine, muchas personas se lanzan por esas cataratas famosas de la serie para quitarse la vida, intentando hacer el gran salto mortal, literalmente, ¿no? Eso genera a nivel internacional, como digo, un revuelo. Hay mucha prensa sobre el pueblo de Snoqualmie. Es un lugar tranquilo, pero claro, es interesante ver hasta qué punto el fervor por la serie desarrolló incluso una serie de detalles macabros sobre el pueblo en el que se había rodado. Convencido de las apariciones casi de dormitorio, oníricas, le visitaron toda la vida de alguna manera, ¿no? En su cuestión creativa. Estaba en la frontera, para algunos dirán de la locura, y luego es curioso, ¿no?, el reconocimiento que ha tenido también. Los sueños son fundamentales en toda su vida, como digo. Has visto que, de hecho, él dice durante el rodaje de Twin Peaks, le viene una frase a la cabeza que habla de fuego camina conmigo, y coge esa serie, dice, a través de la oscuridad del futuro pasado el mago ansía ver, uno canta entre dos mundos, fuego camina conmigo. Una frase muy extraña, pero que él incorpora también a la serie. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando la vi, Iker, en el año 2017, yo la vi tarde, aprovechando que se estrenaba la tercera temporada, pero claro, yo lo vi pues con Communion de Whitley Strieber en la cabeza, con Mike Clelland, con un montón de investigaciones de misterio puro y duro, y claro, me sorprendió encontrarme con detalles como que en un momento de la segunda temporada hay 3 niños que dicen que en medio del bosque han visto una luz extraña y que después no tienen recuerdos durante horas. Los niños han desaparecido durante varias horas, y cuando regresan en sí, están en ese bosque con una pérdida de conciencia de horas, como decía, con unas cicatrices extrañas en las piernas, y una de ellas dice que recuerda el aleteo de una lechuza poco antes de que su memoria se desvaneciera para siempre. Esto, Iker, no es un dato que conozca una persona interesada superficialmente en el fenómeno ovni. Hay estudios como The Messengers, de Mike Clelland, posteriores a todo esto, que hablan de cómo en muchos casos, el de Whitley Strieber es el más paradigmático. Whitley Strieber, antes de ser aparentemente secuestrado por unos extraños humanoides en su dormitorio, en la casita del bosque, tiene el recuerdo casi implantado de una lechuza en el pollete de su ventana. O sea, que el señor David Lynch, del que habla todo el mundo, era un conocedor profundo de la ufología, el esoterismo, la meditación, la conciencia. O sea, le gustaban mucho los temas milenarios. Sí, de hecho, claro, su unión con Mark Frost, con el co-guionista y codirector de esta serie, pues crea este tipo de detalles, ¿no?, tan sorprendentes para los que conocemos en profundidad el misterio, ¿no? Él dice, literalmente, la referencia de la niña que ve una lechuza, en la que por desgracia el médico no ahondó en su momento, podría indicar la presencia de lo que ahora suele conocerse como recuerdos encubridores. Es decir, un recuerdo creado por el cerebro, o según algunos, implantado por una fuente externa, para suplantar un encuentro real y mucho más perturbador con algo que también posee unos ojos descomunales. Ha dicho don Javi Pérez Campos, los que conocemos el misterio en profundidad, y doy fe. ¿Qué no conoce usted con lo joven que es en profundidad ya? Solo aquí se citan a genios como Mike Clelland, ¿no? O como el polaco Ludwig Stoma. Sí, señor. Cosas he muy visto profundas. hasta en el toque del peinado a lo David Lynch. A lo Lynch. Es imposible, no hay laca que consiga es genial levantar usted, esto. es genial. Vaya, me decía Javi Pérez Campos, tenemos que conocer algunas cosas, fotogramas de una vida dedicada también al misterio. Y nos alegra mucho, ¿no?, que haya tenido este eco, este reconocimiento, porque desde luego lo que sabemos es que era un tipo nada convencional. Nada convencional. Hay una frase genial, Iker, para terminar, de ese Atrapa el pez dorado, que dice:
yo creo que es además la que resume toda su carrera, ¿no? Sé fiel a ti mismo, que resuene tu voz, no permitas que nadie la manipule, nunca rechaces una buena idea, pero nunca admitas una mala. Cree en la felicidad e intuición, experimenta la alegría de hacer y de ese modo pacífico brillarás. Es para ponerlo ahí, ¿eh? Don Javi, gracias como siempre. Un placer, amigo. Más cosas, hemos aprendido algo más del genio David Lynch. Vamos con más, Cuarto Milenio.